Shalom y bendiciones. Gracias por estar en este espacio. Hablaremos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. El contexto aquí es el apóstol Pablo hablando del regreso del Mesías o del día del Señor, como también se le conoce. La idea principal no es cuándo ocurrirá, sino de cómo debemos vivir los creyentes mientras lo esperamos. Analicemos los versículos 1 al 3. Pablo habla que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando nadie lo espera. Esto será así solo para aquellos que tienen entenebrecido el pensamiento, su mente nublada y que no ven con claridad la verdad. Estos son comparables a borrachos sin entendimiento y sin razonamiento. La Escritura dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Este es el peligro espiritual del cual la gran mayoría no son conscientes. Describe a personas que viven sin tener en cuenta a Dios ni las consecuencias eternas que esto les traerá. Los versículos 4 y 5 afirman que los creyentes no vivimos en oscuridad. Pablo hace un contraste que es clave, diciendo, vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Por esta razón, los creyentes no deberíamos ser sorprendidos, pues la luz y el día se relacionan con el conocimiento de la verdad y una relación con Dios. Versículo 6. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dormir significa vivir distraídos espiritualmente. Velar significa estar despiertos espiritualmente, atentos a Dios y siendo conscientes de cómo vivimos. Ser sobrio equivale a tener dominio propio, claridad espiritual, una vida equilibrada y una fe firme. Pablo llama a una fe activa y no pasiva. Sobrio es lo opuesto a intoxicado. La palabra sobrio es equivalente a no estar embriagado o borracho. ¿Por qué Pablo emplea el término embriaguez? Lo utiliza como ejemplo para explicar que este estado nubla la mente. El borracho no puede pensar ni razonar con claridad. Hace y dice cosas sin sentido porque la mente no le funciona correctamente. El alcohol destruye el juicio y el criterio. Por esta razón, Pablo compara la borrachera con la falta de sobriedad y de buen juicio. Solo estando sobrios somos capaces de usar la mente correctamente, razonar y ser sensatos, lo cual nos ayuda, junto con el Espíritu Santo, a no dejarnos llevar por pensamientos mundanos. Sobrio viene del vocablo griego nepo, significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Pablo compara a las personas que viven bajo el poder e influencia del error con borrachos intoxicados mental y espiritualmente, personas que no piensan ni razonan con claridad, pues están en un estupor espiritual. Esta condición de ellos es una de las causas por las que prevalecen apartados de la verdad y su oído se vuelve hacia las fábulas, como dice segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Todo aquel que se diga ser parte del pueblo escogido debe ser sobrio, es decir, templado y vigilante. Además, debe llevar el mensaje de la verdad, el cual consiste en predicar el Evangelio. Un ejemplo que lo confirma lo podemos leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 y 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. También Tito capítulo 2, versículo 2. Los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sigamos el consejo del apóstol Pedro. Leamos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua el Mesías sea manifestado. Leamos también Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Versículo 7. Los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Esto qué significa? Pablo no está hablando literalmente de dormir o emborracharse, sino que está usando un lenguaje simbólico. Los que duermen representan a los que viven desprevenidos espiritualmente, sin conciencia de Dios ni de su voluntad. En cuanto a los que se embriagan o emborrachan, simbolizan a aquellos que viven una vida dominada por el exceso, pecado o falta de control. La noche representa la oscuridad espiritual, es decir, una vida lejos de la verdad de Dios. El mensaje central es Pablo contrastando dos formas de vivir. La primera relacionada con el mundo, representado por la gente que vive en la noche, es decir, sin vigilancia espiritual, sin claridad moral. Lo segundo, los creyentes representan los llamados a vivir en el día, es decir, alertas, sobrios y conscientes, esperando la venida del Señor. Por eso, en los versículos anteriores y siguientes, Pablo anima a velar, a estar atentos espiritualmente, a ser sobrio, lo que significa vivir con dominio propio y fe. En resumen, este versículo enseña que la falta de conciencia espiritual y el desorden moral son propios de quienes viven en oscuridad, pero los creyentes deben vivir despiertos, con claridad y responsabilidad delante de Dios. Versículo 8. Nosotros que somos del día, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La coraza y el yelmo son partes de la armadura de un soldado. En el contexto espiritual, la coraza de fe es un símbolo que hace referencia a la protección del corazón y el yelmo simboliza la protección de nuestra mente. El mensaje es que la vida cristiana requiere protección espiritual, no por miedo, sino porque estamos en una lucha constante. Versículo 9. Dios no nos ha puesto para ira. Este versículo nos trae consuelo y esperanza y viene a decir que el destino del creyente no es el castigo, sino la salvación en Cristo el Mesías. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Esto significa que sin importar si el creyente está vivo o está muerto, cuando el Mesías venga, todos viviremos con Él. De esta forma, Pablo transmite que no debemos tener miedo a la muerte ni al futuro. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos. Estas palabras significan que la fe no se vive en soledad. El Eterno nos llama a fortalecernos, a animarnos, a ayudarnos y a mantenernos despiertos espiritualmente, los unos a los otros. Gracias una vez más por acompañarme. Que el Eterno te bendiga, te guarde y te fortalezca. Shalom y hasta el próximo mensaje.